Saludos amigos de este programa Cuba y su historia. Mi nombre es Alberto Müller, parte de la programación en español de la WLRN, Televisión Pública. Y en el día de hoy nos adentramos en un tema, yo diría, apasionante. No es que los temas aquí casi siempre buscamos que sean interesantes. El de hoy es apasionante. Es apasionante porque se adentra en una temática que todavía es polémica entre los historiadores, pero que aporta a la historiografía cubana algo que hacía falta. Y por supuesto, durante el programa ustedes van a conocer los detalles de parte del autor de un libro que estremeció ese tema historiográfico del inicio de la Revolución Cubana. Me refiero a César Reynel Aguilera, que es mi invitado, además mi amigo, con nosotros hoy. ¿Cómo estás, César Reynel? Encantado de estar aquí una vez más. Mucho gusto y un placer y un honor. Pues amigos de este programa de Cuba y su historia, César Reynel publicó un libro, El Soviet Caribeño, que delata, en cierto sentido, las vinculaciones de Fidel Castro con la inteligencia soviética, inclusive desde la época del Moncada, cuando todo el mundo pensaba que Fidel Castro era un dirigente frustrado de la Universidad de La Habana, un pequeño gángster universitario. No. Además de eso, de su frustración y de su gangsterismo, era un hombre perfectamente combinado por la inteligencia soviética antes del triunfo de la revolución. Así que ese tema, obviamente, no deja de ser apasionante, pero estamos trayendo este día, Cuba y su historia, al autor del libro. César, bienvenido a este programa una vez más. Qué bueno verte. Sé que vives lejos de aquí, porque creo que vives por Canadá, pero siempre encontrarme contigo no solamente me resulta muy agradable por tu trabajo historiográfico sobre la Revolución Cubana, también tuve el privilegio de conocer a tu padre en la universidad, en la época del año 59, 60, recién triunfada la revolución, y tengo un grato recuerdo de tu padre, al margen de que discrepamos en la manera de pensar, pero bueno, hay que aprender a discrepar y hay que aprender a querer a pesar de la discrepancia. Háblanos un poco de tu libro, ¿qué te motiva a escribir El Soviet Caribeño para empezar? Lo que yo escuché todas esas conversaciones en casa, los amigos, mi hermana después me las refería, mis tíos, de dos de las tres grandes organizaciones que lucharon contra Fulgencio Batista, ¿no? 26 de julio, el Partido Comunista y sobre todo el Directorio Estudiantil Universitario. Mi madre viene de las células de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio, el viejo era el secretario general de la Juventud Socialista, la Juventud Comunista en la Universidad de La Habana, y gracias a eso yo tuve, si se quiere, una visión de las dos organizaciones, de la contribución que ambas organizaciones tuvieron. Y durante mucho tiempo yo me di cuenta, ¿no? Yo había escuchado que una buena parte del esfuerzo organizativo que hay detrás de una lucha como la que se planeó y se llevó a cabo contra Fidel Castro por los miembros del 26 de julio, en los puntos claves, en los momentos importantes, estaba el aparato del partido, pero no el aparato político del partido, sino el aparato de inteligencia, lo que yo escuché que era referido como, eso son cosas de la gente de Fabio. Era esa frase que yo escuchaba, ¿y quién será el Fabio ese? Yo crecí con la certeza absoluta de que muchas de esas historias que yo escuché eran verdad, pero también pensé que no se podía probar historiográficamente, porque, bueno, eso se mantiene en secreto por las razones obvias que se explican en el libro. En un momento determinado decidí empezar a escribirlo como ficción, que es lo que todavía estoy haciendo. Yo estoy desarrollando un grupo de novelas sobre ese tema. Y cuando empecé a investigar lo que se debe investigar para una ficción, el fondo de la época, los nombres, las fechas, empecé a darme cuenta, primero, que yo tenía una serie de libritos que mi madre me enviaba a Canadá
muchos de ellos dedicados por los autores, dicho sea de paso. Y que ella siempre ella sabía en lo que yo andaba y pensaba que esos libros me podían ayudar, pero sobre todo que habían informaciones muy, muy fidedignas, que no se pueden rechazar, que no pueden ser descartadas a partir de la liberación de los antiguos archivos de la Unión Soviética, de una parte de los antiguos archivos de la Unión Soviética, sobre todo los archivos de la Tercera Internacional o el Comintern, y muchos archivos también de los antiguos países del campo socialista, sobre todo de Checoslovaquia. Y cuando yo empecé, yo tenía un conocimiento de yo saber quién era quién. Eso es algo que pasa mucho con los estudios de la mal llamada. Yo te voy a interrumpir un segundo, Sí. porque no nos podemos olvidar que tenemos 29 minutos para el programa, ¿no? Ya. Obviamente, hablaste de Fabio Grobar, que es un hombre de la inteligencia soviética, Sí. que está involucrado en la creación del Partido Socialista Popular en Cuba, o sea, el Partido Comunista, ¿no? Sí, él funda el segundo Partido Comunista de Cuba. Pero yo vuelvo a hacerte la pregunta, ¿qué te motiva a hacer el libro y qué es el libro? ¿Qué demuestra el libro? Lo que me motiva es que me di cuenta que podía probar historiográficamente lo que había escuchado en mi casa durante muchos años, y lo que cuenta el libro es esencialmente que la mal llamada Revolución Cubana es, desde el punto de vista organizativo y en los puntos claves que podían haber llevado a su fracaso, es el producto de la protección que el viejo Partido Comunista, el ala del aparato de inteligencia del viejo Partido Comunista le dio a Fidel Castro desde que empezó en la Universidad de La Habana en los años 45, y en todo momento el libro demuestra que en todas las acciones del castrismo, en todas las acciones de Fidel Castro contra Fulgencio Batista e incluso antes de Fulgencio Batista, siempre en los puntos claves estaban hombres del partido monitoreando. El libro, por ejemplo, explica que la generación del centenario, que siempre se piensa que surgió de la nada, es una hechura de Flavio Bravo. Flavio Bravo era uno de los miembros del aparato de inteligencia del partido que estaba llamado a ser el delfín de Fabio Grobar, el hombre que debía sustituir a Fabio Grobar cuando Fabio muriera. Entonces eso es lo que me lleva a mí a decir la visión que existe internacionalmente, la narrativa aceptada que existe sobre la mal llamada Revolución Cubana, es una narrativa que no encaja con lo que yo escuché. Y lo que yo escuché permite explicar muchas cosas que de otra forma no se podrían explicar, muchos puntos oscuros, muchos momentos en los cuales se ha recurrido a la suerte o a que Fidel Castro estaba untado, como se dice en español habanero, y en realidad cuando uno lee el libro uno descubre que detrás de todo eso había un aparato de inteligencia protegido. Hay algo que yo quería introducir en el programa, porque no nos olvidemos que estamos caminando con historia, o sea, estamos haciendo historia humildemente, pero la estamos haciendo, ¿no? Y en esa época, a Fidel Castro, los revolucionarios no comunistas, que yo diría que era un número considerable, consideraron a Fidel Castro un traidor, precisamente cuando decide invitar a Mikoyan a La Habana, cuando decide tomar el camino del comunismo. Pero resulta, evidentemente, esta tesis de César Reynel no altera la traición. Fidel Castro había firmado con José Antonio Echeverría y Fran País en México el famoso Pacto de México, donde se comprometía al camino democrático. Después había firmado en la Sierra Maestra con Felipe Paso la Carta de la Sierra Maestra, donde se comprometía con este grupo de intelectuales como Felipe Paso y Raúl Chivas, igual a una vez triunfado la revolución, el camino democrático. Todo eso. Después está el Pacto de Caracas también, que lo firma el 26 de julio con el directorio de los grupos que estaban en Caracas exiliados. Igual, Fidel Castro llega al poder y hace añicos esos compromisos de democracia. Y César Reynel es el que nos viene a aclarar por qué se hace añico, pero en ninguno se altera la traición. O sea, la traición de Fidel Castro por su compromiso con el Partido Comunista es todavía más, yo diría, más fácil de aborrecer y de sentir cómo un hombre sin escrúpulos es capaz de traicionar a todo un pueblo con el tema de la Revolución Cubana. El problema es que no podía dejar de hacerlo.
La vida le dependía, o sea, su vida dependía de eso. Si uno mira la capacidad que tuvo, es importante recordar que probablemente la primera organización terrorista que existió en Cuba, muchas veces se habla del ABC durante la lucha contra Machado, sí, pero no se menciona con un silencio muy culpable. El Frente Rojo. El Frente Rojo, que lo creó Ramón Nicolau a su regreso después de haber sido entrenado en la Unión Soviética, y era una organización que tenía una excelente capacidad, una malvada capacidad para sacar del juego a quien quisieran, a quien se les opusiera. El ejemplo típico es Sandalio Junco, un hombre que decidió irse por la vía del trotskismo y lo mataron. Y el problema es también que en un momento determinado y el partido logra un nivel, el aparato de inteligencia del Partido Comunista logra un nivel de penetración tan alto dentro de los cuerpos represivos de la Cuba republicana, que ya entonces podía ejercer la violencia de forma indirecta a través de esos cuerpos represivos, a través de los hombres que tenía posicionados dentro de esos cuerpos represivos. Entonces Fidel Castro en algún momento tiene que haberse dado cuenta que esa maquinaria que lo estaba usando era una maquinaria que era capaz de protegerlo, que era capaz de auparlo, de crearle una imagen como la que tiene hasta ahora, pero también era capaz de sacarlo del juego. Ya inmediatamente después del triunfo, todo el aparato de seguridad personal de Fidel Castro era de los comunistas. El jefe del trabajo político en la seguridad personal de Fidel Castro en el año 59 era Florentino Aspillaga padre, que era un hombre que venía del viejo partido. Entonces él, durante todo ese tiempo, sí, traicionó, es verdad que traicionó, pero también es verdad que no podía dejar de hacerlo. Lo iban a matar si eso no pasaba. Tú mencionas a Junco y en ese mismo marco, me alejo un segundito del tema, ¿podría estar Mella? Mella lo convirtieron en bandera, lo dejaron, hay un extraordinario paralelismo entre lo que el partido le hizo a Mella y lo que después el castrismo, supuestamente, en realidad fue el mismo partido que estaba detrás de Fidel Castro, le hizo a Fidel Castro, a Ernesto Che Guevara. Eso está muy bien explicado en el libro, el paralelismo, la forma en que eso fue manejado. El problema es que cuando Mella muere, el partido no tiene un nivel muy alto de penetración todavía dentro de los cuerpos represivos de Machado y un poco que lo que hicieron fue quitarle protección a Mella. Que lo mataran. Y dejarlo que lo mataran. O sea, yo coincido con la teoría de la hija de Mella que dice el partido fue el autor intelectual de la muerte de mi padre, Machado fue el autor físico, el ejecutor de esa muerte. Y yo creo que sí tenía razón con eso, pero ya en el momento de Che Guevara ya sí tenían décadas de trabajo y de penetración y además ya eran poder, ¿no? Pero hay un paralelismo extraordinario. Yo quería aprovechar que te tenemos en Cuba y su historia, porque evidentemente toda esta historia que estamos compartiendo con los amigos de Cuba y su historia tiene una importancia, tiene una gravitación, no solamente en el presente, sino en el futuro. ¿Por qué? ¿Por qué el partido se fija en un Fidel Castro que había fracasado en la universidad, que tenía un marco de gangsteril, todo el mundo lo trataba como un gángster, como un fracasado? ¿Qué le ven a Fidel Castro? Para empezar, el partido tenía una profunda necesidad de alguien, de tener un caballo de Troya, de tener una fachada pequeño burguesa, nacionalista. El partido estaba completamente desprestigiado. El partido, muchas personas ya sabían que había expulsado a Mella y que la muerte de Mella de alguna forma estaba relacionada con esa expulsión. El partido había negociado, se había plegado durante la huelga general contra Machado, y eso se supo una vez que Machado cayó, casi que con la tinta fresca. Y después con Batista. Voy a hacer una pequeña interrupción, amigos de Cuba y su historia, para los que sintonizaron tarde. Estamos conversando con César Reynel Aguilera, el autor del Soviet Caribeño, un libro que es imprescindible para entender no solamente el inicio de la Revolución Cubana, sino sus consecuencias, o sea, todo lo que ha pasado después. César Reynel ya nos explicó en la primera parte del programa cómo el partido no solamente lo protegió, lo impulsó y lo cuidó.
para que la Revolución Cubana tomara ese giro estalinista que tomó? Ahí te dejo porque te interrumpí porque estábamos en la mitad del programa. La otra fuente, quizás la mayor del desprestigio del Partido Comunista, fue la alianza con Fulgencio Batista en el año 30, en el 38 al 44. ¿Qué pasa? Que cuando el partido sabe que no puede intentar tomar el poder de forma abierta, de forma directa, presentándose como comunista, ya hay que entender que en la época ya existía el precedente de los llamados frentes populares que se establecieron durante la Segunda Guerra Mundial, en los cuales el Comintern, antes de desaparecer en el 43, Moscú, Stalin, le dio la orden a los partidos comunistas en todo el mundo de cooperar y de hacer alianza con los partidos burgueses para solidificar la alianza entre Roosevelt y Stalin. O sea que existía el precedente de que esas alianzas se podían establecer. El partido está desprestigiado, necesita una figura nacionalista, necesita una figura que tenga un odio furibundo contra los americanos, que es el caso de Fidel Castro, que claro, es un odio que él le tiene de la cuna, porque su padre es uno de los derrotados de la guerra hispanoamericana. Necesitaba un hombre con conexiones dentro de la alta jerarquía eclesiástica y dentro de la alta jerarquía del país. Fulgencio Batista era amigo personal del padre de Fidel Castro. Y necesitaban un hombre desesperado, un hombre que hubiera intentado otros caminos y esos caminos no le hubieran funcionado. Yo quería aprovechar porque es importante que nuestros amigos oyentes entiendan. Tú hablaste al principio de la inteligencia soviética y del partido, un partido normal, tradicional, que era el PSP. Háblanos un poco de eso, que la gente entienda por qué se impone la inteligencia ante un partido que cometió muchos errores. Entre otros de los errores fue criticar al asalto a Moncada. No, eso desde el punto de vista donde el partido surge, creado por un polaco de origen judío, enviado por la Tercera Internacional, con fuertes vínculos con la inteligencia militar soviética, el GRUP. En aquella época el Comintern y el GRUP trabajaban al unísono en materia de espionaje internacional de la recién creada Unión Soviética. Donde quiera, el núcleo central de inteligencia soviética era la verdadero poder. El verdadero poder, la verdadera ala controladora del partido, pero no lo hacía todo el tiempo, nada más que en cuestiones puntuales, recibiendo las órdenes de Moscú. Cuando uno analiza las decisiones, los errores que cometió el partido, todos se traducían, es posible de entender a partir de la lectura del libro, que todos se traducían en ganancia para el núcleo central de inteligencia soviética. Deshacerse de Mella era deshacerse de un líder cubano nacionalista que no iba a plegarse a todos los mandatos de Moscú. Cooperar con Machado era proteger al núcleo central de inteligencia soviética de una intervención americana. Deshacerse del Che también. Y exactamente, o sea, que ellos siempre tomaron las decisiones. Cooperar con Batista fue una orden de Moscú, simple y llanamente. Además les permitió ser poder e infiltrarse dentro de toda la estructura militar represiva de la Cuba republicana. Entonces, donde quiera que hubo dos posiciones, o sea, la posición política de que, por ejemplo, vamos a pagar un precio político muy alto aliándonos con Batista en el 38, se impuso la opinión del núcleo central de inteligencia soviética, ¿ok? Los tipos dijeron, oye, eso es lo que dice Moscú y además lo vamos a utilizar para penetrar. César Raynel, una pregunta que surge, obviamente casi espontáneamente. ¿Qué queda de ese núcleo de inteligencia estalinista famoso, el Comintern, después todo lo que hemos visto con la Revolución Cubana y con otras cosas? ¿Qué queda de esa? Los hijos de esos tipos son los que están mandando en Cuba en este momento. Si uno mira la estructura del poder en Cuba en este momento. ¿Pero qué queda en Rusia de eso? En Rusia queda la agentura, quedan los canales de manipulación, porque ¿qué pasa? Muchos de esos agentes, una vez que se cayó Rusia, muchos se quedaron silencio, ¿no? Pero existe un elemento muy fuerte de penetración que los soviéticos tuvieron y eso generó una enorme cantidad primero de agentes reclutados
y segundo, de informaciones que permiten reclutar a otros agentes. Yo creo que una buena parte del éxito que Putin ha tenido mostrando un país como Rusia, que tiene el Producto Interno Bruto equivalente al del Estado de Nueva York, como una potencia, sí, parte del trabajo de inteligencia y de la penetración que ellos lograron durante los años 40, los años 30, 40, 50, 60, y que llega hasta nuestros días. Pero vuelvo a la pregunta, o sea, el aparato como tal no existe, quedan los hijos de los dirigentes, pero en el caso de Cuba. El aparato es hoy por hoy el SBR, la inteligencia rusa de hoy. Es la misma. Es el mismo aparato. Si tú tienes esa fuente de información, tú no la quemas, tú no la abandonas, tú no la publicas. La usas. La usas. Ellos publicaron muchísimas cosas del Comintern en los años y de la inteligencia. Han existido filtraciones, las llamadas notebooks, libretas de Alexeyev. Finalmente se publicaron la quebradura del código de transmisiones secretas de los soviéticos a partir del año 42, que se conoce como el proyecto Venona, y ellos dejaron durante el periodo de Yeltsin, de Boris Yeltsin, que muchos historiadores americanos le echaran un vistazo a algunas partes de los archivos, pero que en cuanto Putin llegó al poder, Putin es un hombre de la KGB, todo eso se cerró. Y toda esa información, paradójicamente, está en lo que se llaman los archivos de la presidencia, de la presidencia rusa, y están hoy por hoy en los cuartos del Kremlin que pertenecían a Stalin. Qué bueno que menciones a Alexeyev. Te recordarás que yo tuve, bueno, digo yo porque me correspondió con 2 o 3 estudiantes universitarios. No es el mismo Alexeyev. No, bueno, pero el Alexeyev que nosotros entrevistamos fue después el primer embajador. Sí, hay un Alexeyev pero las libretas de Alexeyev... Alexander Alexeyev. No son los mismos. No son los mismos. Este es un señor que se dedicó a entrar en los archivos en la época de Boris Yeltsin y te dejaban anotar en una libreta. Y él se metió en los archivos y anotó muchísimas cosas que después han sido utilizadas por los historiadores y que han sido perfectamente corroboradas, muchas de ellas, que él anotó sin saber que los americanos habían quebrado el código de transmisión soviético en los años 42, y mucho de lo que él dice, se corresponde, o sea, que han sido validadas esas libretas. Por ejemplo, todo eso demuestra que, para que los futuros lectores del libro tengan una idea, ¿no? Ernest Hemingway fue un agente de la inteligencia soviética, su nombre clave era Argo. Entonces los historiadores americanos han llegado a la conclusión de que sí, eso es verdad, y que tuvo una reunión con Jacob Goebbels en Nueva York y que había sido reclutado, pero que nunca lo usaron porque Hemingway era un tipo muy voluble. Nieto Varich, cuando analizamos el soviet caribeño, descubrimos que en Cuba Ernest Hemingway sí trabajó para el núcleo central de inteligencia soviética y su manejador inicial fue Ramón Nicolau. Oye. Entonces los americanos se están perdiendo. Háblanos un poco de Nicolau. Nicolau regresa a Cuba. Ramón Nicolau es un zapatero que es elegido, o sea, es miembro del Comité Central de ese PCC originario en el año 28, creo, si mal no recuerdo. Él enseguida se convirtió en uno de los hombres de confianza de Fabio Grovar. En un momento determinado, en el 29 o el 28... Lo mandan a la Unión Soviética. Sí, pero una cosa interesante de Nicolau es que le pusieron enseguida, como Batman y Robin, un dúo dinámico, le pusieron un tipo que llegó de Bialystok a Cuba, la misma ciudad de la que llegó Fabio Grovar, que se llamó Jaime Novomodny. Yo lo muestro en el libro, que es otra de esas figuras grises que nadie conoce en Cuba, pero que siempre estuvo en todo, siempre al lado de Nicolau. ¿Por qué? Porque al inicio era necesario tener una muy buena comunicación entre el grupo de judíos centroeuropeos que fundaron el Partido Comunista y los nuevos militantes cubanos que iban siendo seleccionados para entrar en el núcleo central de inteligencia soviética. Novomodny y Nicolau se van juntos a estudiar en la Unión Soviética. Nicolau es el primer latinoamericano que matricula en la Academia Frunze, que era el equivalente de West Point en la época. Ahora, César, yo quería, porque estamos ya en los últimos minutos del programa, obviamente en Cuba acaba de ocurrir un hecho casi sorpresivo, ¿no? Me refiero a las manifestaciones del 11 de julio, donde cientos de miles de cubanos salieron confiados en que una manifestación pacífica gritando libertad
no iba a tener grandes consecuencias, aparentemente sí las tuvo. Ese hecho puede implicar que el aparato de inteligencia que todavía está vigente en Cuba y que todavía mantiene a un Díaz-Canel en el poder, esté debilitado. O sea, ¿cómo no leyeron cómo no hubo una lectura previa de lo que ocurrió el 11 de julio? Es muy probable que ellos hayan tenido los indicios, pero acuérdate que una de las cosas que le pasa a los regímenes totalitarios, socialistas, es que se intoxican con su propia información y se intoxican con su propia desinformación y llegan a creerse las mentiras que ellos mismos crean. Claro. Hay montones de ejemplos de personas que sabían, por ejemplo, que en la Unión Soviética un dato era mentira, que ellos lo habían creado para propaganda internacional del régimen, y sin embargo la nomenclatura les citaba esos datos y ellos se reían, decían, no, eso no es verdad, eso lo inventamos nosotros. ¿Cómo? Esta gente no leyeron eso, pero cualquier persona que siga mi blog o cualquier persona que en la época cuando yo tenía Twitter mirara mi Twitter, meses, años antes, yo siempre que había una injusticia reportada, que había una golpiza, que había un balcón derrumbado, yo siempre ponía la noticia y lo único que ponía en el encabezamiento era un día. Bueno, amigos de Cuba y su historia, estamos llegando ya a los minutos finales de este programa que ha tratado un tema, como les dije al principio, un tema estremecedor, un tema de historiografía muy fuerte. ¿Cómo obtener tu libro? Porque hemos hablado del soviet caribeño que en cierto sentido delata este compromiso de Fidel Castro con el comunismo, con la inteligencia soviética. ¿Cómo obtener tu libro para...? Está en Amazon, tanto en versión electrónica como en versión en papel, tarda 2 días en llegar. Y ahora acaba de salir la versión en inglés, se titula Soviet Cuba, Cuba Soviética, The Secret Origins of Castro's Power, los orígenes secretos del poder de Castro. Ya están las 2 ediciones disponibles, tanto en papel como electrónica, bueno. Y es muy fácil, es nada más que ir y bueno, comprar. Pues no me queda más que felicitarte. Muchas gracias. Sido un agrado tenerte nuevamente en un programa, porque hemos estado en varios programas. Amigos de Cuba y su historia, ustedes han escuchado de primera nota, o sea, del primer testigo, de un libro que puso en evidencia que Fidel Castro, antes del triunfo de la revolución, ya estaba comprometido con el comunismo internacional, con los soviéticos, para que la revolución cubana fuese comunista. Gracias, César Reynel Aguilera, por tu presencia en Cuba y su historia. Y tengan todos un fin de semana feliz y nos vemos el próximo domingo. Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta, errante generación.